La última encuesta de IMARC arrojó una excelente evaluación a instituciones como bomberos y carabineros, quienes se transformaron en los héroes del reciente terremoto. Fuimos testigos de casos como el de un paramédico quien perdió a toda su familia producto del maremoto. Sin embargo, continuó ayudando a las víctimas en Constitución. Hoy, en Calidad de Vida, rendimos un homenaje a nuestros anónimos héroes, quienes ponen su vocación ante todo para ayudarnos. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de Canal 13C. Esta semana, como todas las semanas, tenemos un invitado, en este caso es una doctora, y se las voy a presentar, es la doctora Francisca Valdivieso Undurraga. La hemos invitado especialmente porque ella forma parte de una institución que queremos que se engrandezca mucho más, que es Médicos Sin Fronteras, que yo creo que se conoce poco en el país y yo pienso que Francisca puede contarnos mucho más. Ella estudió en la Universidad de los Andes, es ginecóloga, estuvo en Israel, en un hospital en Tel Aviv, estuvo un año en Liberia, en África, y actualmente ella trabaja en la red asistencial como ginecobstetra de la Universidad Católica y también ha iniciado su estudio en bioética, que es un tema que a ella la apasiona mucho. Muy bienvenida, Francisca. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos un poco esto de los Médicos Sin Fronteras, porque yo creo que se sabe poco y ahora que hemos tenido esta tragedia del terremoto, se hace necesario reforzar todas las redes de voluntariado y solidaridad, digamos. Bueno, Médicos Sin Fronteras es una ONG internacional que data más o menos de 1970. Tiene 5 secciones distintas. Los originales, o donde se funda, es en Francia, en MSF Francia, los franceses, y aparece la organización posterior a unas inundaciones que hubo en Bangladesh y una desnutrición importante en Biafra, que actualmente es Nigeria. Ese es el origen, ¿ya? Y ahí se junta un médico italiano con un médico francés y organizan esta organización internacional. Es de ayuda humanitaria y tiene 5 secciones, como dije anteriormente. Una funciona en Francia, que es la original, en Holanda, en Bélgica, en Suiza y en España. Entonces yo he trabajado con la sección española. La sección española parte recién a trabajar el año 86, es posterior a las otras iniciales. En Chile la organización no había tenido nunca una acción previamente antes del terremoto. Es la primera vez que aparece la organización como apoyando de ayuda humanitaria, lo cual ha sido también, como todas las cosas, cuando uno no ha estado previamente en el terreno, en el momento que quiere entrar al país, obviamente, como cualquier cosa, tiene ciertas trabas por las cuales tiene que ingresar. Así que ha sido un proceso esto de entrar Médicos Sin Fronteras a Chile. Tiene gente de médicos chilena que ha trabajado en Médicos Sin Fronteras, pero siempre trabajando en otros lugares y nunca en Chile mismo. Es primera vez que a mí me toca también trabajar aquí en Chile como Médicos Sin Fronteras, que es una experiencia bastante distinta a lo que hace uno cuando va a otro país. Médicos Sin Fronteras en general funciona en países del tercer mundo que tienen una desorganización mucho mayor a la que tiene Chile, por lo tanto el tipo de trabajo que se ha hecho acá es muy distinto a lo que hace MSF en otros lados. ¿Cómo han enfrentado la agrupación este terremoto? O sea, ¿tú estás con más gente o estás sola? ¿Hay más chilenos? Sí hay mucha más gente. La verdad es que cuando Médicos Sin Fronteras decide intervenir, Médicos Sin Fronteras abre proyectos. Y para abrir los proyectos requiere inicialmente de un equipo exploratorio que conozca la región, que conozca el desastre o que conozca el conflicto. Y después de este equipo de exploración que llamamos nosotros, se decide si se abre o no se abre el proyecto de Médicos Sin Fronteras en ese país. ¿Y qué tipo de proyecto es? Médicos Sin Fronteras tiene proyectos a largo plazo, tiene proyectos a corto plazo, tiene proyectos de netamente emergencia solamente. Entonces lo que se hizo en Chile fue que, posterior a la catástrofe, al terremoto y al tsunami, se envió un equipo de exploración a terreno. ¿Tú estuviste en el cual yo participé en parte de ese equipo, porque el equipo inicial, formado por médicos principalmente argentinos, que eran los que estaban más cerca de la organización como para llegar a Chile, y chilenos, se
dividió en dos grandes grupos, uno que iba a explorar la 8ª región y uno que iba a explorar la 7ª región del Maule. Entonces yo pertenecía a ese grupo que exploró la 7ª región del Maule y alcanzamos a explorar un poquito más hacia el sur, llegando hasta Quirihue, hasta el borde norte del río Itata. En el fondo metiéndonos a la 8ª, ayudándole un poco al equipo que estaba en la 8ª región, que se le hizo más difícil la exploración por los grandes horarios de toque de queda que habían. A diferencia del Maule, el Maule tenía toque de queda, pero iba desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. En la región del Biobío hubo un momento incluso que el toque de queda partía a las 6, 7 de la tarde y duraba hasta las 12 del día siguiente. Por lo tanto, el poder moverse en la región del Biobío se hacía mucho más difícil como para explorar la situación que el poder moverse en la región del Maule. Pero ustedes no tuvieron una credencial, no pudieron acceder a alguna credencial que lo identificara y que de esa manera se pudiera movilizar de mejor forma. Médicos Sin Fronteras está muy acostumbrado y tiene mucha experiencia en conflictos. Y para poder estar dentro de esos conflictos requiere de cumplir ciertas normas de seguridad que se piden. Y una de las normas de seguridad es cumplir los toques de queda, a no ser que haya alguna cosa puntual, especial, que no, porque tiene que cuidar también a la misma gente de su organización. O sea, en el fondo, salir de noche a recorrer a las 12 de la noche o 1 de la mañana en una carretera es peligroso porque no se ven los hoyos que hay, pueden haber accidentes, etc. De hecho, los mayores problemas en seguridad que tiene Médicos Sin Fronteras van en relación con accidentes, o sea, con accidentes de automovilísticos o del lugar, porque trabaja en situaciones en que no es fácil moverse, o porque no hay luz eléctrica, o porque no hay buena carretera, o porque... en lugares de emergencia, básicamente. Exacto. ¿Y quiénes conforman aquí en Chile, me refiero a estos Médicos Sin Fronteras, son solo médicos o también pueden ser otros miembros del equipo de salud? Médicos Sin Fronteras, cuando uno lo escucha, la gente cree que es solamente médico o solamente la parte de salud. La verdad es que tiene dos grandes áreas, la parte de salud, del equipo de salud, los cuales pueden participar médicos, enfermeras, matronas, nutricionistas, laboratoristas, todo tipo de personal de salud, incluyendo psicólogas también, ¿ya? En área de salud mental. Y por otro lado está el equipo logístico, el cual está formado generalmente por constructores civiles, ingenieros, ingenieros comerciales, civiles. Hay un área de finanza también que maneja el tema de finanzas de los proyectos, que eso también está formado por principalmente ingenieros comerciales. Entonces son dos grandes grupos, dos grandes áreas que trabajan en conjunto. ¿Qué te tocó ver a ti? Es distinto a lo que yo vi desde el domingo, porque nosotros partimos el domingo, o sea, el terremoto fue el sábado de madrugada, el domingo ya estábamos partiendo. Es muy distinto a lo que se vio domingo, lunes, martes, a lo que terminé de ver miércoles, jueves, viernes, sábado, porque lo que vi los primeros 3 días era mucho más aislado e incomunicado que lo que se vio después. Entonces existen, para mí personalmente, dos grandes visiones. El primero, porque uno, después de recorrer la zona, uno hace un catastro en el fondo, y esto se manda con un informe, y este informe va a las autoridades de Médicos Sin Fronteras y a las autoridades ministeriales del país. ¿Cómo lograste comunicarte? Porque uno de los problemas graves que ha habido ha sido el de las comunicaciones. A ver, dentro de las normas de seguridad está lo que se llama como los checks, como estar... uno se pone de acuerdo, a ver, voy a ir a una región tanto, no va a haber comunicación, en 5 horas nos comunicamos, y en 5 horas uno busca algún lugar para poder hacer como ese enlace. Perfecto. ¿Ya? En Curicó y en Talca, en un principio había muy mala comunicación, pero después se fue arreglando esto. Ya, uno trata de buscarse la forma, ahora muchas veces no se puede simplemente porque no hay comunicación. ¿Tú tenías alguna foto, algunos testimonios que puedas mostrarnos? Saqué algunas fotos, yo no soy la mejor para sacar fotos. A ver, por ejemplo, esto es cerca del río Mataquito, no sé si... Sí, entonces ahí vemos una casa, un bote, por ejemplo. Esto ya es la zona de la pesca, entrando a la costa, hacia Iloca. Se observaban dos grandes daños distintos. Uno era lo que era terremoto mismo, en los pueblos del interior, por ejemplo, y otra cosa era el terremoto más el tsunami. Maremoto. Eso, por ejemplo, ¿fue producto del tsunami? Esto es producto del tsunami. Esto es producto del tsunami en esa zona. Ahí también, esto es tsunami. En el fondo, yo no sé si conoce Iloca, pero es una calle, en general, con casitas hacia un lado del mar y casitas hacia el otro. Entonces, el mar
Entró, la calle está abierta porque los militares en ese momento ya habían pasado máquinas y todo para poder transitar, pero estaba todo revuelto. Esto en cambio es el hospital de Cauquenes. Esto es hacia el interior, donde la parte de terremoto fue la que afectó y no hubo maremoto, por ejemplo. Cuéntame una cosa, ya, una vez que ustedes hacen el reconocimiento de las necesidades que hay en el lugar. O sea, se recorrió todo lo que había que recorrer y se hace un informe y un catastro, en el cual va incluido tanto datos de salud como datos logísticos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, Tregualemu, estoy inventando. ¿Cuántos médicos tiene? ¿Cuántas enfermeras tiene? ¿Cuántos auxiliares tiene? ¿Qué tipo de construcción tiene? ¿Si está dañada o no está dañada? Y paralelamente a esos datos que son de salud, si tienen insumos médicos o no, ¿qué le falta? Entonces se hace una lista de fármacos, por ejemplo, si faltaran, si es que la cadena frío está funcionando o no está funcionando, si las rondas rurales se están haciendo o no se están haciendo. Todo eso son los datos que se pregunta y esto se mete en una planilla Excel y se hace un informe. Y paralelamente entonces están los datos de la población misma, qué porcentaje de casas destruidas hay, cuánta gente está en carpas fuera de las casas, cuántas no, si hay campamentos o no hay campamentos, qué tipo de estructura tiene ese campamento, si tiene saneamiento básico, si tiene letrina, si no tiene, si tiene agua potable, si no hay agua, si le está o no le está llegando agua, etc. Entonces se hace este informe, pueblito a pueblito, en el fondo zona a zona. Eso en la etapa del diagnóstico, exacto, digamos. Y después se hace una priorización. Después se dice, muy bien, de todo esto que tenemos, como Médicos Sin Fronteras no puede estar en todos los pueblos recorridos, que vamos a priorizar. Y se prioriza según si hay zonas que quedan descubiertas o no. Yo te voy a hacer un alto, Francisca, en este primer bloque y recordar que estamos abocados a la emergencia, pero el propósito de este programa es la prevención de enfermedades, particularmente el cáncer. Y recordar, aprovechando que está Francisca acá, lo importante que es el control del cáncer cérvico-uterino y el Papa Nicolau, como también el control de cáncer de mama, especialmente cuando hay antecedentes familiares, la mamá o una hermana con cáncer de mama, hay que tener muy firme el control de ello. Espérennos un segundito, no se muevan y ya volvemos. Bueno, volviendo al segundo bloque, conversando con la doctora Francisca Valdivieso, yo los quiero invitar a escuchar un consejo de uno de nuestros auspiciadores, que es AgroSuper, y su movimiento Me Haces Bien para una vida más sana. Quiero saber que puedes, que tu energía no se va a acabar. Para muchos, la cocina es uno de los lugares preferidos. Es por esto que Me Haces Bien te recomienda lavarse las manos constantemente y mantener limpias las superficies de la cocina. Impedir la contaminación cruzada de alimentos con el uso de tablas y cuchillos. A la hora de cocinar, cocina carnes y aves molidas hasta alcanzar los 70 grados Celsius. Esto nos ayudará a que nuestra cocina siga limpia y se mantenga como uno de los lugares preferidos de la casa. Bueno, estos fueron los consejos de AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien. Si quieres saber más, tienes que ingresar a la página web. ¿Qué piensas tú, dentro de los consejos que hemos escuchado, de la parte higiénica, específicamente en lo que estamos viendo? Yo le diría a la gente como prevención dos grandes cosas, sobre todo a la gente que está en campamentos o que está viviendo fuera de sus viviendas en una carpa, no necesariamente en campamentos sobre el cerro. La mayor consulta más frecuente actualmente está siendo infecciones respiratorias altas, y eso se está dando porque por el clima y por los niños. Tratar de que los niños no queden con ropa húmeda, tratar de que estén abrigados. Y por otro lado, van a empezar, si es que no hay cuidado, el problema de las diarreas. Y eso es fundamental, que la gente, como usted dijo, se lave las manos antes y después de manipular los alimentos, y que también las necesidades de las personas sean hechas, ojalá lo más lejos posible del lugar donde se van a manipular los alimentos o donde va a comer la gente. Te invito a que puedas responder una pregunta que nos hace nuestro público. ¿Cómo puedo contactarme con Médicos Sin Fronteras?
En este momento va a salir debajo de la pantalla, para que la noten. Dentro de esa página web aparece un link que dice voluntario. La forma de operar de esto es la siguiente: se ingresa a la página, se ingresan los datos, se le va a pedir su currículum, esto va a ser enviado a la oficina de Médicos Sin Fronteras en Buenos Aires y de ahí se le contactará si es que les parece que cumple más o menos con el perfil de la gente que pide Médicos Sin Fronteras. Posterior al contacto se cita a la persona a una entrevista, o pudiera ser que Médicos Sin Fronteras viniera a Chile a entrevistar a ciertas personas en ciertas fechas, y pasado la entrevista, si pasa la entrevista, en el fondo que es una entrevista hecha también con un perfil psicológico, etcétera. Médicos Sin Fronteras se preocupa mucho de que la gente que ingrese sea gente que ojalá no tenga mayores conflictos de interés con distintas cosas, supuesto, ni conflictos religiosos ni políticos, etcétera, ya que trabaja en zonas de conflicto que muchas veces son o religiosos o políticos, ¿ya? Si es que pasa toda esta selección, entonces se le pide que haga un curso, que es el curso preparativo a la primera misión. Ya de ahí en adelante, en el momento que ya es ingresado al pool de gente, todos los gastos corren por Médicos Sin Fronteras. Y el curso es un curso que se hace en distintas partes del mundo. Pues si uno ingresa a la sección de España, el curso se hace en Barcelona y es enviada a esta persona una semana o 10 días a Barcelona a hacer este curso preparativo para la primera misión, y posterior a eso queda en una especie de lista de espera, listo para salir. Nosotros esperamos que tener una sección chilena, ¿no es cierto? Lo ideal sería que nos pusieran una oficina acá, pero bueno, sí, yo creo que todo se consigue, y especialmente piensa tú que nuestro país es un país que tiene tragedias permanentemente, o sea, es muy importante reforzar la red de voluntarios. Tú me decías que en este momento son 5 o 6 personas que forman esta red. La verdad que esos son los que yo conozco. No lo sé cuánta gente chilena, con nacionalidad chilena, está trabajando en Médicos Sin Fronteras. Actualmente, ahora hay una oficina en Santiago, en la cual ha venido gente de España, de Argentina, de Colombia, de Panamá, de distintos lados, de México, y que han formado el equipo de capital, que llamamos nosotros, de donde salen los equipos a terreno. Chilenos que estemos trabajando actualmente ahora, somos, me parece que, somos 2 seguro, soy yo y otro médico más, Carlos Pilasi, y hay una niña que me parece que es chilena que está trabajando de financista. Más chilenos no conozco en este momento, actualmente. Bueno, lo que no significa que no existan chilenos trabajando en Médicos Sin Fronteras en Afganistán y en otros lados. Por supuesto. En este caso, ¿tú ya hicieron el diagnóstico de la situación, de los daños producidos por el terremoto? ¿Cuál es el paso que viene ahora? Lo que sí me interesa recalcar mucho y rescatar, porque Médicos Sin Fronteras es una organización que no había actuado previamente en Chile, por lo tanto la gente no la conocía bien en cuanto a muchos distintos contactos ministeriales o gubernamentales que tuvimos que hacer, es que Médicos Sin Fronteras nunca pretende trabajar en forma paralela a los gobiernos de los países, sino que contrariamente contribuir a la red propia del gobierno, sobre todo en países como Chile, que sí la tiene. Entonces lo que hizo Médicos Sin Fronteras lo primero que se hizo fue contactar a las autoridades y traspasarle la información del catastro que había hecho, eso en primera instancia. Y posterior a eso, evaluar qué proyectos iba a abrir o no iba a abrir en Chile. La conclusión fue que se iba a dar un apoyo logístico importante con una cosa que nosotros llamamos kit catástrofe. Médicos Sin Fronteras funciona con distintos kits que ya vienen prearmados, porque como está acostumbrado a trabajar en estas situaciones, entonces habían tantos kit catástrofe instalados en tal país, se pescó un avión que voló de Panamá, que llegó a Chile, según entiendo son 2000 kit catástrofe, cada kit sirve para 5 familias, o sea, 5 personas o 5 familias, no sé, yo no soy la logista del cuento, pero sí contribuyó con la parte logística en forma importante. Esos kits traen plástico, traen mantas, traen bidones para agua, traen agua, es una cosa como básica, elemental básico. Eso por un lado es lo que está haciendo Médicos Sin Fronteras en este momento, y ya se están empezando a distribuir por todos los lugares que se seleccionaron o se priorizaron, que eran los más importantes, que no habían recibido ayuda de otros lados. Y en cuanto a la parte de salud, se abrió un proyecto de salud mental, que fue lo que nosotros consideramos que era lo más importante que requería de apoyo Chile. Chile, gracias a Dios, tiene una buena red de médicos, tiene un sistema con
gente infinitamente generosa que llegó voluntariamente a los lugares, por lo tanto muchos de los lugares sí estaban asistidos por personal de salud, por lo cual se decidió que lo que sí faltaba de apoyo era salud mental. Y eso se está viendo por medio de una psicóloga especialista en todo lo que es catástrofe en salud mental, que se ha comunicado y se ha puesto en contacto con el Ministerio de Salud y con los psiquiatras de salud mental pertinentes. ¿Piensas tú que a alguien que se le ha muerto un niño o el papá digamos el apoyo psicológico debe ser extraordinariamente importante? Sí, se necesita bastante apoyo en salud mental, tanto para la población como para el personal de salud también. Hay que pensar que la gente que está trabajando en ese lugar son, después de todo, víctimas igual, o sea, también han sido parte del cuento. Damnificados también. Claro. Así es que se requiere de un gran apoyo de salud mental. Yo quisiera aprovechar para rescatar o transmitir lo orgullosa que me sentí siendo chilena, porque era la primera vez que yo trabajaba con Médicos Sin Fronteras en mi propio país, al ver la generosidad que llegaba de distintas organizaciones, de los propios chilenos, de los voluntarios médicos, y al ver cómo generales de zona, médicos jóvenes, solos en un lugar, porque la verdad es que están bastante solos, en pueblitos chicos, postas rurales, gente muy joven, con enfermeras jóvenes, cómo estaban manteniendo la calma, manteniendo su labor. De verdad que me sentí muy, muy orgullosa. Fue al recorrer, aparte de ver el desastre y la tristeza que me generó ver a mi país de esa manera, me sentí a la vez muy orgullosa de cómo actuaba el chileno, tanto la gente de salud como la gente de los lugares, con la generosidad que actuaban. No era raro pasar por un pueblo chiquitito que no había vivido tsunami, pero sí terremoto, donde el 90% de las casas estaba destruido, y cuando uno le preguntaba a la población qué necesitaba, la población decía: yo no necesito nada, llévele lo que sea a la misma gente que está en la costa. O sea, eso me generó a mí y impactó mucho también a gente de afuera que vino a trabajar a Chile, cómo la generosidad del chileno traspasa muchas veces Claro, y lo que tú estás diciendo, las propias necesidades. claro, y lo que tú estás diciendo es la otra cara de la moneda, porque nosotros hemos vivido, ¿no es cierto?, las imágenes de los medios de comunicación, del saqueo, de una serie de cosas, pero nadie habla de la parte buena, de la parte generosa, de lo que tú estás diciendo, que eso es el 99%, ¿sí? Menos del 1% en lo otro. En la inmensa mayoría es de una alta calidad moral y una alta calidad de solidaridad con los demás. Yo pienso que en este tipo de situaciones sale lo peor y lo mejor del ser humano, pero lo peor siempre es una cosa mínima, y concuerdo plenamente contigo en el sentido que tenemos una reserva moral en Chile tremenda, y que es el minuto, digamos, de activarla mucho más. Yo creo que en los últimos años hemos sido un poquito individualistas, y yo creo que hay que volver a retomar los voluntariados, ya sea postulando los cuerpos bomberos, Médicos Sin Fronteras, etcétera. Nosotros recibimos una muy buena ayuda y recepción de esos mismos organismos que usted nombra, bomberos, carabineros, incluso los militares, que eran los que estaban manteniendo el orden, las vías, etcétera. Nada que decir, agradecerles a todos, la verdad. Bueno, y por eso te quiero agradecer mucho tu presencia. Creo que tiene un valor enorme. Si bien es cierto, no hemos hablado de un punto científico, sí, pero hemos hablado de cosas que son mucho más importantes en estos minutos. Estamos muy agradecidos de las instituciones que permiten que esto continúe. Yo le agradezco la invitación y la posibilidad de dar a conocer Médicos Sin Fronteras también, que el que quiera se acerque, que ingrese a la página web y que mande sus datos. Y de esa manera se le contacta en el fondo. A nuestro público decirle que estamos todos los días martes a las 10 de la noche. Agradecer a AgroSuper y Merck, que son las dos instituciones más otras que nos ayudan en este voluntariado y nos ayudan a poder continuar educando a la gente, traspasando experiencia y traspasando este tipo de actividades que son tan importantes. Y los esperamos la próxima semana, como siempre, los días martes a las 10 de la noche. Que tengan una muy buena semana.